Muy buenas, en esta clase vamos a ver cómo crear nuestro proyecto. Vamos a configurar, hacer la configuración inicial del proyecto que estaremos utilizando durante todo nuestro curso. Para eso vamos a VS Code, vamos a abrir Code y vamos a utilizar el asistente para la creación de proyectos con Spring Boot, que se llama Spring Initializer. Nosotros ya habíamos instalado los plugins de Java y el plugin de Spring Boot. Con estas herramientas, nuestro editor ya está preparado para desarrollo en Java y en Spring Boot. Bien, vamos a abrir la paleta de comandos. Ustedes pueden usar los atajos de teclado, Control mayús P o F1, también la tecla F1. Durante el curso yo estaré mostrando en los menús para que ustedes se guíen, para que vean qué comandos, qué operaciones estoy ejecutando. Pero estaría bueno que se memoricen por lo menos los atajos de teclado más utilizados para que de esa forma trabajen de una forma más rápida, más eficiente. Pero vamos a usar, durante el curso yo les voy a mostrar todo con el mouse, así ven qué operaciones estoy realizando. Bien, vamos a ejecutar, vamos a ver la paleta de comandos. Yo ya tengo la opción de Spring Initializer acá. Si ustedes están creando por primera vez su proyecto, no va a estar esa opción. Solo tienen que escribir Spring Initializer y van a elegir la opción de Maven o Gradle. Yo voy a usar el gestor Maven para la creación de proyectos y gestionar las dependencias porque es el más extendido. Durante este curso vamos a utilizar Maven, pero ustedes siéntanse libres de utilizar el que más les guste. Voy a elegir Maven. Durante esta grabación, la versión actual de Maven, de Spring Boot es 2.6.6. Es la última versión estable y es la que voy a seleccionar. Ustedes seleccionen la opción que esté por defecto o la que ustedes quieran. Como lenguaje, vamos a utilizar Java. Para el nombre, el Group ID de nuestro proyecto, vamos a utilizar com.ng online. Así yo voy a utilizar. Si quieren, utilicen el nombre de su grupo o el nombre de su empresa, el nombre que ustedes quieran. Voy a utilizar NG Online. Para nombre de nuestro proyecto, como es un ejemplo de punto de ventas, voy a llamarlo PDV. Ese sería el nombre también de nuestro paquete principal en nuestra aplicación, como ya veremos. El empaquetado vamos a utilizar jar. War sería si lo queremos desplegar en un servidor como Tomcat, como Glassfish. Nosotros, ¿cómo lo ejecutaremos? Y posiblemente después se quiera ejecutar en contenedores, vamos a utilizar jar. Versión de Java. Yo tengo configurada la versión 17. Ustedes elijan la que tienen configurado en sus PC. En esa sección vamos a elegir las dependencias de nuestro proyecto. Observen que yo ya tengo las últimas usadas. Si quieren agregarlas por primera vez, vamos a ir paso a paso. Voy a ir agregando todas las que tengo ahí, paso a paso. Así que tenemos, por ejemplo, en primer lugar, Spring Web, que sería Spring MVC, Spring RESTful para servicios web y etcétera. Incluye un Apache Tomcat embebido para que su aplicación se ejecute. Vamos a elegir este porque nuestra aplicación será Spring MVC. También vamos a agregar la dependencia del motor de plantillas. Nosotros, para traer los datos del controlador a la vista, para generar esa plantilla, vamos a utilizar un motor de plantilla muy extendido que se llama Thymeleaf.
Cuando nosotros agregamos los cambios a nuestro proyecto y guardamos, estos cambios no se reflejan en el servidor que se está ejecutando. Como vimos, Spring MVC nos agrega un Tomcat embebido. Si nosotros tenemos el proyecto ejecutándose y guardamos los cambios, no se refresca esos cambios, no se muestra de forma automática. Pero hay una herramienta que se llama DevTools que nos permite esa funcionalidad de Live Reload. Por cada cambio que hacemos, guardamos, se va automáticamente reiniciar el servidor. De esa forma vamos a ver siempre lo último reflejado en nuestra aplicación que se está ejecutando en un navegador, por ejemplo. Entonces vamos a agregar DevTools. Vamos a trabajar con bases de datos, así que vamos a agregar la dependencia de Spring Data JPA. Vamos a agregar también la dependencia de MySQL. MySQL es el motor de base de datos que ya tenemos configurado en nuestra PC. Nosotros vamos a seleccionar su driver. Y por último, para la validación de los datos de nuestras entidades, porque cuando elegimos Spring Data, nosotros vamos a trabajar con Hibernate, como pueden ver acá. Vamos a trabajar con clases de entidad. Y esas clases de entidad pueden tener unas anotaciones que nos ayudan a la validación de los datos que el usuario ingrese. Todo veremos en su debido tiempo. Pero ya vamos a agregar la dependencia que es validation. Y ya tenemos las 6 dependencias iniciales. Después agregaremos alguna otra que no está en esa configuración inicial de Spring Initializer, pero para iniciar el proyecto, esta es más que suficiente. Vamos a dar Enter para confirmar. Vamos a elegir la carpeta para generar la carpeta del proyecto. Vamos a abrir esa carpeta. Y observen, mientras se está generando la vista, ¿no? La vista en el explorador, la vista de Java Projects. Si vamos al explorador, podemos ver ya los archivos, la jerarquía de carpetas que se crea con Maven. Tenemos varios archivos. El Application Properties. Vamos a tener las propiedades del proyecto, principalmente para conexión a base de datos, puertos y esas cosas. Ya veremos. En Spring, la carpeta static, como ya lo saben, sirve para todo lo que es archivos. Por ejemplo, archivos que no se modifican durante la ejecución. Por ejemplo, archivos de JavaScript, archivos de CSS, hojas de estilo, imágenes y etc. Templates es la carpeta donde se guarda las páginas HTML. Vamos a guardar esas páginas que van a ser después renderizadas con los datos que se traen desde el backend con el motor de plantillas. También ya veremos. Por ahora, vamos a centrarnos en la clase aplicación. La clase aplicación tiene la anotación Spring Boot Application, que hace la magia de configurar todo el servidor y toda la aplicación Spring MVC, de forma que cuando se ejecute, cargue todas las dependencias. El método main es el método principal de nuestra aplicación. Toda aplicación Java arranca con el método main. Podemos agregar para hacer una prueba una línea de consola, una salida de consola, para mostrar un saludo mientras
no tenemos el proyecto configurado todavía. Entonces podemos ejecutarlo y probarlo. Vamos a probarlo desde acá nomás. Observen que VS Code nos agrega esos enlaces, esos accesos directos a la ejecución y a la depuración. Vamos a ejecutarlo. Nos va a tirar un error, porque todavía no tenemos configurada la conexión a base de datos. Vamos a agregar acá. En Application Properties. Generalmente ya tengo por defecto esas configuraciones. Las voy a explicar rapidito. Acá tenemos la cadena de conexión a la base de datos. Podemos llamarla punto de venta DB. Si no existe esa base de datos, la va a crear. Tiene su valor en true. Nombre de usuario de MySQL, del servidor de MySQL. Contraseña del servidor de MySQL. En este caso la tengo como root. Ustedes pueden poner cualquier cosa que quieran. En realidad, tienen que usar la contraseña que configuraron en su servidor de MySQL a instalar. Nosotros habíamos dicho que iba a ser root. Por una cuestión de facilidad, ustedes elijan la que ustedes crean conveniente. El driver que vamos a utilizar de JDBC para MySQL. El dialecto de MySQL de JDBC. La forma de ejecución de las DDLs. Yo ya tengo todas listadas acá y voy deshabilitando y habilitando a medida que necesito. Por ejemplo, si quiero utilizar el create drop para crear y borrar la base de datos, deshabilito la inicial, la primera, y habilito la segunda. Por ahora vamos a dejar configurado solamente en create. Vamos a ir viendo las demás a medida que vamos desarrollando el proyecto. No vamos a apabullarnos de entrada para no desviar la atención de lo que queremos ahora, que es configurar el proyecto. Esta última línea es interesante porque nos va mostrando las consultas de SQL que se van ejecutando a medida que se va generando los datos con el asistente de Spring Data JPA. Entonces vamos a agregar siempre esa línea como para tener la idea de qué consultas se están ejecutando. Con esta configuración inicial ya podríamos ejecutar nuestro proyecto y se tendría que imprimir en la consola esta línea, ¿no? Esta línea de código, que sería esta cadena de caracteres. Hello World. Tenemos acá nuestro proyectito ejecutándose. Obviamente que lo ideal sería ejecutar una aplicación web. Nosotros estamos desarrollando una aplicación web. Entonces lo ideal sería ejecutar una aplicación web. Vamos a borrar entonces esa línea. Fue solo una prueba. Guardamos. Y vamos a agregar nuestra primera página web. Para agregar archivos acá, vamos a la vista del explorador, PDB. Vamos a la carpeta static. Podemos agregar desde acá un archivo o podemos con botón derecho también. Vamos a llamarlo home con la extensión HTML. Vamos a elegir la versión 5 de HTML. Y acá ya tenemos una paginita inicial. Para hacer una prueba de Spring Boot, vamos a añadir en title, vamos a traer un atributo del controlador por medio de
TimeLeaf. Vamos a utilizar TimeLeaf. La propiedad text de TimeLeaf, th es el prefijo que significa TimeLeaf, text es la propiedad, y entre comillas vamos a agregar la variable, o sea, el atributo que vamos a traer desde el controller de esa página. Vamos a llamarlo título. Vamos a copiarlo y vamos a añadir también un título a la página, un h2, con la misma propiedad. De esa forma se muestra tanto en la pestaña del navegador como en el cuerpo de nuestra página web el título que se está enviando desde el controller de nuestra aplicación. Pero para que eso funcione necesitamos agregar un controller. Vamos entonces a nuestro paquete de Java, que sería acá. Podemos añadir desde acá o podemos, como vamos a trabajar con el lenguaje Java, vamos a acceder a la vista de Java Projects. En la vista de Java Projects vamos a seleccionar el paquete principal, que es pdb. Vamos a darle botón derecho, New Package, y vamos a añadir un paquete donde estarán todos los controladores de nuestra aplicación, todas las clases controller. Vamos a llamarlo controller. Y adentro de ese paquete vamos a añadir la clase que va a ser el controlador de la home, de esta vista. Nombre de clase. Vamos a seguir la convención y vamos a llamarle Home Controller. La vista se llama Home, el controlador Home Controller. Va a ser una clase Java. ¿Cómo nosotros definimos que esta clase va a ser una clase controlador? ¿Cómo le decimos a Spring que esta clase es un controlador? A través de las annotations. Como nosotros estamos usando Spring Boot y no estamos utilizando configuraciones XML que se usaban en Spring MVC hace un par de años, se puede seguir usando, pero estamos usando Spring Boot, que es una forma mucho más directa de trabajar. Nosotros entonces usamos las annotations. Las anotaciones son precedidas por una arroba y el nombre de la anotación. En ese caso sería controller, que es un estereotipo de aplicación MVC. Observen que ya nos da la opción de importar ese paquete, stereotype, nos agrega la sentencia de import acá arriba, y de esa forma esta clase ya va a ser agregada por el contenedor de Spring en los controladores de la aplicación. Muy bien. El siguiente paso, vamos a crear un método que va a retornar esta vista, esta página, el home HTML. Va a tomar ese home, lo va a renderizar, va a mezclar con los atributos de model que definamos en ese método y lo va a retornar al cliente, en ese caso, el navegador. Primero creamos el método, un método que retorna un string, un método común y corriente, podemos llamarlo verHome, verIndex, como quiero. Como ya habíamos dicho, ese método va a retornar la página principal, la página home, la única que tenemos definido. Para que este método sea encontrado, sea direccionado a través de una URL del navegador, vamos a tener que agregar un mapeo a ese método. Para esto vamos a usar la annotation request mapping. Con request mapping vamos a agregar la URL, el valor de la URL. Puede ser una cadena de caracteres, por ejemplo, la barra,
o puede ser home. Y en el caso que yo quiera que sean las dos, yo puedo agregar un arreglo, un array de caracteres, donde especifico que tanto para la barra inversa como para barra home se ejecutará el método verHome. A continuación, el método de ese método, valga la redundancia, pero el método HTTP, no es el método Java, sino que el método HTTP, el método de petición HTTP, en ese caso va a ser get. Para los verbos HTML, después miren en los recursos los distintos verbos de HTTP y para profundizar en eso. Tenemos entonces, este método va a responder a esta petición que va a ser o la barra o barra home, y el tipo de petición va a ser get. Va a retornar la página home. Podemos indicar los atributos que serán enviados para renderizarse con la página. Así que voy a utilizar la clase model de Spring. Y agreguemos un atributo. Vamos a agregar, habíamos definido como título, si no me equivoco. Sí, acá tenemos, estamos, a través de Thymeleaf, estamos renderizando título en nuestra página HTML. Así que vamos a definir acá. Va a llamarse título y su valor, su clave es título y su valor va a ser mi aplicación Spring Boot. De esta forma, ya tendríamos que poder ejecutar nuestra aplicación. Podemos ejecutarlo desde la misma forma que habíamos hecho. Vamos a guardar todo. Observen que una vez guardado, se refresca la terminal, se refresca el servidor. Si nosotros accedemos ahora desde nuestro navegador al puerto por defecto, que es el puerto 8080, es lo que indica acá, también se puede modificar ese puerto después. Veremos en Application Properties, en caso que tengamos varios web services ejecutándose simultáneamente. En ese caso, vamos a dejar por default, por ahora. Si ingresamos a nuestra página, a nuestro navegador, localhost y ese puerto, tendríamos que ver la página que nosotros creamos. Hay un error. Seguramente me equivoqué en algo. Ningún error es casualidad. Vamos a ver si me equivoqué en alguna carpeta o algo. Observen que acá está mi error. Yo guardé home en static, siendo que en static tienen que estar no los templates, no las páginas web, sino que los archivos estáticos, como ya se dice, que no se cambian, no se renderizan en el servidor. Así que vamos a cortarlo de acá y vamos a pegarlo en templates. Para eso vamos a ir a la parte de explorador. Lo selecciono, lo corto y pego en templates. Lo guardo. Probamos refrescar la página y observen que funciona correctamente. Tenemos el título que nosotros definimos acá en el controller, mi aplicación Spring Boot, que muestra tanto en el título de la pestaña como en un tag H2 del cuerpo del HTML. Eso definimos acá en el body de nuestra página. Bien, otra forma de ejecutar ese proyecto es por medio de Spring Boot Dashboard, que sería ese panelcito, esta vista, que es muy práctica en caso que tengamos varias instancias de aplicaciones
ejecutándose. Podemos hacerlo. Si yo lo ejecuto desde acá, en este momento me va a dar un error porque el puerto 8080 ya está ocupado. No me va a permitir. Acá tiene que saltar un mensajito. O si no salta, directamente no se ejecuta. Observen que no se ejecutó. Para poder ejecutar esa aplicación, desde el Spring Boot Dashboard, yo voy a cancelar la ejecución en la terminal con Control C. Observen que se canceló la ejecución. Y ahora la pruebo ejecutándole desde el Spring Boot Dashboard. Cuando se ponga verde es porque el servidor está levantado con mi aplicación. Yo puedo abrirlo desde el propio Spring Boot Dashboard. Hay un enlace al navegador por defecto. En ese caso, abrió en el navegador interno de VS Code. Si yo quisiera abrirlo en el navegador externo, yo tendría que modificar una configuración. Podemos cambiar en las preferencias de VS Code. Vamos a configuración y vamos a buscar browser. Vamos a Spring Boot Dashboard y observen que dice Open with Integrated. Vamos a cambiarlo a navegador externo. De esa forma, cuando nosotros hagamos clic en ese iconito del navegador, nos tiene que abrir nuestra página en el navegador por defecto de Windows, el que está configurado en nuestro sistema operativo de Windows o de Linux o de Mac, depende de su sistema operativo. Observen que funcionó. De esa forma tenemos un aspecto más real, porque es lo que vería un usuario común y corriente en su pantalla. Muy bien, chicos, acá tenemos entonces configurado nuestro proyecto. Ya podemos más adelante ir agregando estilos, agregando otras funcionalidades. Pero por ahora ya tenemos nuestro proyecto configurado para trabajar en las siguientes clases. Quedamos aquí por ahora, quedamos hasta aquí y nos vemos la clase que viene.